Vamos a ver entonces algunos de los ejemplos. Tenemos la inicialización del arreglo. Para ello estamos mostrando dos funciones. La primera de ellas es inicializar arreglo. La estructura es la siguiente. No tiene tipo de retorno, tiene dato de retorno, por lo tanto especificamos un void. Hay que recordar que cuando no ponemos tipo de retorno de forma explícita, entonces estamos asumiendo que el tipo de retorno es un entero. Si nosotros no queremos que devuelva nada de esa función, entonces debemos ser explícitos al poner la palabra void. Void inicializa arreglo, es el nombre de la función, y aquí lo que queremos recibir es un arreglo de enteros. La segunda función que vamos a observar es cuando queremos inicializar el arreglo, pero ahora con valores aleatorios. Lo mismo, estamos esperando recibir un arreglo de tipo entero. Aquí estamos definiendo un macro, una constante macro que se llama n. En este caso el valor es 10, pero podría ser cualquier otro valor. Dentro de nuestra función principal, main, declaramos un arreglo de enteros, en este caso de n elementos. En ella vemos que vale 10. Y estamos invocando la función inicializa arreglo y después la función inicializa arreglo aleatorio. Después, pues aquí asumimos que hay otras instrucciones y por último, pues tenemos nuestro tipo de retorno. Retorna un 0 para indicar que la ejecución corrió sin mayor problema. Vamos a ver la implementación de estas dos funciones. La primera de ellas, inicializa arreglo. Bueno, pues aquí ya especificamos el nombre del arreglo. No necesitamos especificar cuando estamos hablando de la lista de parámetros de una función, no necesitamos ser explícitos con el tamaño. Sí, nada más tenemos que tener cuidado de solamente hacer referencia a los elementos que existen efectivamente dentro de ese arreglo. Declaramos una variable, en este caso la i, que me va a servir como contador para recorrer todos los elementos del arreglo. Esta variable i se va a modificar desde el 0 hasta n menos 1. Cuando valga n ya no va a cumplirse esta condición, va a dejar de ser cierta, entonces va a terminar el ciclo. Para cada uno de los valores de i, en este caso desde el 0 hasta n menos 1, lo que vamos a hacer es utilizar cada uno de estos valores como índice y vamos a asignarle a cada uno de los elementos que tengan ese índice igual a 0. Por ejemplo, la primera vez va a ser arreglo de 0 igual a 0, arreglo del índice 1 igual a 0, arreglo de 2 igual a 0, arreglo de 3 igual a 0, así hasta que lleguemos, en este caso, a arreglo de 9 igual a 0. 9 porque vimos anteriormente que n estaba definida como un macro del número 10. Y aquí, en la segunda parte, pues lo que hacemos es primeramente, básicamente aquí estamos tratando de asignar valores aleatorios de un rango en específico a cada uno de los elementos. En este caso van a ser números del 0 al 100. Primeramente lo que hacemos es mover el punto pivote, el punto semilla de nuestra función aleatoria para que en cada ejecución de nuestro programa, pues los valores que sean asignados a los elementos del arreglo pues sean distintos, ¿no? Entonces invocamos la función srand, mandamos como parámetro a esa función el tiempo actual de la máquina y entonces vamos desde i igual a 0, mientras que i sea menor a n con incrementos de 1, todos esos índices que van en este caso del 0 al 9, le vamos a asignar un valor entre 0 y 100. Esto lo obtengo pues dividiendo el resultado de la función rand entre 101, lo cual me va a dar como residuo un número entre el 0 y el 100. De esa manera puedo controlar cuál es el rango que yo quiero utilizar. Para capturar los elementos del arreglo lo puedo hacer de una manera muy similar a cómo se hacen las asignaciones, pero aquí en lugar de hacer una asignación de un valor a un elemento del arreglo, lo que voy a hacer es invocar la función scanf para cada uno de los elementos. Entonces tengo la función captura arreglo que recibe como parámetro el arreglo mismo, en este caso es un arreglo de enteros, no devuelve ningún valor. Aquí tenemos cómo se invoca en este caso la función y la implementación de la misma. En este caso tenemos que ya en la función que no devuelve nada, se llama captura arreglo, tenemos como en nuestra lista de parámetros un arreglo de tipo entero. Declaramos una variable que me sirve como contador para recorrer todo
todo el arreglo. Tenemos nuestro ciclo que recorre todos los elementos del arreglo. Y para cada uno de ellos vamos a escribir, en este caso un cambio de línea, contra diagonal n, dame el valor del elemento y aquí en este especificador de formato vamos a escribir lo que valga actualmente y. Por ejemplo, la primera vez va a ser dame el valor del elemento 0 del arreglo, 2 puntos, y entonces después de que se ejecuta esta función que me va a imprimir un mensaje en pantalla, entonces vamos a esperar que el usuario capture un número entero decimal, el cual va a ser almacenado en el elemento i del arreglo en cuestión. Estamos utilizando el ampersand porque si bien el arreglo siempre se manda por referencia, cuando estamos utilizando todo el arreglo por referencia, cada uno de los elementos no. Cada uno de los elementos, cuando queremos modificarlos dentro de otra función, pues deberemos de especificar el operador ampersand para indicar que lo que queremos enviar entonces es la dirección física o referencia de ese lugar de memoria. El resultado de esta función es el siguiente. Pues aquí los valores que se han capturado pues cambian, ¿no? Cada vez que se ejecute el programa. ¿Cómo se muestran los elementos de un arreglo? Bueno, se pueden mostrar de muchas maneras, ¿no? El formato que ustedes les quieran dar pues va a depender de cómo pues utilicen el printf, ¿no? Pueden mostrarlos con diferentes renglones, precediendo un mensaje, es a cuestión del gusto del programador o de la necesidad que se tenga para resolver el problema. En este caso tenemos una función muy sencilla, se llama muestra arreglo, igual me recibe un arreglo de tipo entero. En la función principal, en la función main, tenemos una invocación a esta función y estamos enviando como parámetros el arreglo números. Vemos en la implementación de la función que pues ya ponemos un nombre que no necesariamente es el mismo que el del arreglo que estamos utilizando como parámetros, pero pues definitivamente lo que tiene que ser igual es el tipo. En este caso entero, y aquí también tenemos tipo entero. Tenemos declarado una variable i, la cual utilizamos como variable contador. Ponemos un mensaje, los elementos del arreglo son 2 puntos y a partir de ahí lo que vamos a utilizar es entre corchetes, vamos a escribir un valor. Este valor va a ser almacenado en el elemento i de cada uno de en el elemento i del arreglo y después cerramos el corchete, ponemos un espacio. Entonces lo que vamos a tener como salida de esto van a ser lo que está en este renglón, ¿sí? Si se hubiesen capturado estos datos, entonces al ejecutar o al invocar la función muestra arreglo, este sería el resultado. Ahora, si deseáramos calcular la media aritmética, el promedio, vaya, el valor mínimo y el valor máximo almacenados en un arreglo, pues tenemos como ejemplo estas tres funciones. Tenemos una función que en este caso me tiene que devolver un tipo flotante, un tipo decimal, porque las medias o los promedios pues generalmente tienen una parte decimal. Tenemos otras dos funciones que me devuelven valores enteros. Y todas y cada una de ellas reciben como parámetro pues el arreglo en este caso de tipo entero. Entonces tenemos en todos estos casos la declaración de nuestro arreglo, se llama números, y es tipo entero de n elementos. Aquí tenemos el resto de las instrucciones, solamente estamos mostrando las tres en donde estamos invocando nuestras tres funciones que vamos a explicar. La primera vez tenemos tenemos que imprimir un mensaje, es un enter, dice la media aritmética es, o sea, la media aritmética obviamente de los elementos almacenados en el arreglo es, y tenemos un especificador de formato, el cual me dice que voy a escribir ahí un número flotante y lo voy a escribir a 2 decimales. Esto va a ser lo que me devuelve esta función. El valor mínimo es en el siguiente mensaje y tenemos un %d que aquí voy a escribir un valor entero, el que me devuelva la función mínimo, y de manera similar pero con el valor máximo tenemos la siguiente instrucción. Y ahí se termina el main.
La implementación de las funciones es como sigue. Para media tenemos el tipo que tiene que ser un flotante y recibimos el arreglo, en este caso se llama arreglo, es tipo entero. Tenemos dos variables que estamos declarando. La primera de ellas es suma, la inicializo en 0. Esta variable suma es un acumulador. Aquí voy a ir acumulando la suma de los elementos del arreglo y la i pues, me va a servir para recorrer todos los elementos del arreglo. Entonces tengo mi ciclo normal con el cual recorro el arreglo y para cada uno de los elementos lo que voy a hacer es, utilizando el operador de asignación más igual, lo que voy a hacer es agregarlo a la variable suma. Al final del ciclo lo que voy a tener es en la variable suma la suma de todos los elementos del arreglo. Y voy a devolver ese valor, pero con una expresión. En este caso tengo 1.0 por suma. Esta operación de multiplicación tiene como única finalidad el modificar el tipo o el dato almacenado dentro de suma de entero, modificarlo a flotante. ¿Sí? Esto es para evitar que los decimales se trunquen. Si yo no haría 1.0 por suma y por ejemplo en la suma hubiera un 5 y tuviera dos elementos, cuando yo hago la división de 5 entre 2, tengo como resultado un 2, por lo que sería la conversión automática de tipos en C, donde entero entre entero, pues me da un entero. Entonces aquí no quiero hacer eso, yo quiero que se conserven los decimales. Por lo tanto, yo multiplico por 1.0 lo que esté almacenado dentro de suma, y de manera que si yo tengo un 15, por ejemplo, yo voy a tener ahora un 15.0. Es el mismo número, es la misma cantidad, pero lo que cambia es el tipo de dato del resultado de la expresión. Bueno, entonces a ese resultado, de que va a ser lo mismo que está almacenado en suma, pero ahora de tipo flotante, lo voy a dividir entre n. El resultado va a ser el promedio. En mínimo, en la función mínimo, lo que hago es que voy a devolver un tipo entero. Estoy recibiendo el arreglo, en este caso es tipo entero. Y lo que hago es ahora declarar también dos variables. En este caso es, la primera es la variable i, me va a servir para recorrer todo mi arreglo. Después tengo declarada una variable que se llama min, la cual inicializo. Esto es muy importante, la inicializo con el primer elemento del arreglo. Podría ser con cualquier elemento del arreglo. Lo que sí es importante es cuando estamos tratando de analizar un arreglo, y en este caso, por ejemplo, lo analizo para encontrar cuál es el valor más pequeño de ellos, no inicializarlo en un valor que pudiera estar fuera del rango. Y así cuando esté comparando esta variable mínimo con los demás, pues siempre voy a estar comparando entre valores que efectivamente existen dentro del arreglo. Bueno, una vez inicializada la variable mínimo, lo que hago es recorrer el arreglo con la finalidad de comparar cada uno de los elementos con lo que tengo almacenado en mínimo. En este caso, pues empiezo a comparar en el elemento 1. ¿Por qué? Porque el elemento 0 es lo que guardé en la variable min. Entonces no tiene caso que compare lo que está almacenado en el elemento 0 con min. Ya sé que no es más pequeño, son iguales. De encontrar algún elemento más pequeño que lo que tengo almacenado en min, lo que hago es reemplazar el valor. ¿Sí? Por ejemplo, si se supone que si tuviera, por decir algo, el elemento con índice 5 fuera más pequeño que lo que tengo en la variable min en ese momento, pues entonces en este caso, pues a la variable min inmediatamente le asigno el valor más pequeño que acabo de encontrar, que es el almacenado en ese elemento del arreglo. Al final de recorrer este ciclo, lo que voy a tener es que en la variable min va a estar el valor más pequeño de todo mi arreglo. Por lo tanto, voy a devolver el valor almacenado en esa variable, y así yo proporciono mediante esta función el valor más pequeño que se encuentra en este arreglo. De forma casi igual, se trata de encontrar el número máximo, pero ahora lo que hago es, al momento de estar haciendo la comparación, pues ya no voy a preguntar si el elemento en cuestión, el elemento iésimo, es menor que
lo que tengo almacenada en la variable max. Aquí voy a preguntar si es mayor que. De manera que cuando yo termine de recorrer todo el arreglo, pues en esa variable voy a tener el elemento más grande de todo el arreglo. El resultado, por ejemplo, para estos valores que he estado trabajando, pues es el siguiente. Aquí la media pues será un número entero, ¿no? Si hubiese sido 6.84, pues ahí se mostrará 6.84. En este caso es 4.0. El mínimo es 1 y el valor más grande que tengo es el 8. Y es todo. Pueden consultar en su material de referencia otros ejemplos y no se olviden de cualquier duda o comentario que tengan de este video, pues acérquense directamente con su profesor para aclarar dudas. Muchas gracias.